básico que nosotros les enseñamos, pero no quiere decir que se quede ahí la parte enzimológica, sino que hay aplicaciones. Uno, por ejemplo, ¿en qué podemos aplicar las enzimas si es que uno detecta en la sangre? Entonces nos ayuda a confirmar diagnósticos que nosotros hacemos frente a un paciente y confirmamos con laboratorio. Pero en laboratorio hay dos cosas: podemos confirmar nuestro diagnóstico mediante el uso de un sustrato, es decir, una sustancia química que está circulando extraña que aparece en alguna enfermedad. Eso es aparte. ¿Qué uso nosotros, en este caso, entiendan, le damos a las enzimas para que esas enzimas estén presentes o no en la sangre para confirmar nuestro diagnóstico? Estamos utilizando ahora enzimas, nada más. Se pueden utilizar las enzimas. Y mejor aún, si quieren el diagnóstico más fino, isoenzimas. ¿Por qué las isoenzimas? Porque las isoenzimas están presentes, digamos, isoenzimas en ciertos tejidos, aunque catalizan la misma reacción. Eso quedamos el día de ayer. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Pero sin embargo, otros usos también se le puede dar a las enzimas. Y otros usos, es una prueba que ustedes van a escuchar por ahí, se llama la prueba de ELISA. ELISA. Un nombre de mujer si quieren, ¿no? Pero en realidad no es nombre de mujer, sino que se llama Enzyme Link Immunoassay. Eso se llama ELISA. E-L-I-S-A. ELISA. ¿Está claro? Ese es una metodología también que se usa usando enzimas para el diagnóstico de cierto tipo de enfermedades. Es todo un equipito que ya venden mediante el uso de la ELISA, de la ELISA como fuera el nombre de mujer, que en realidad es algo que ustedes van a ver aquí. Esto es en realidad ELISA. A ver si trato de explicarles con un poquito de... Aquí no se me ocurre, pero a ver si estoy utilizando un poco de pizarra. Eso. Lógicamente hay en algunos libros que ustedes van a encontrar con más detalle, pero el propósito nuestro no es enseñarles el mecanismo mismo de acción, sino que es un método, si quieren, un método unido a una técnica. Por eso que yo en gabinete les digo que tienen que saber diferenciar lo que es método y lo que es técnica. ¿Claro? Entonces, esta se basa usando una enzima para ayudarnos a diagnosticar cierto tipo de enfermedades. ¿Está claro usted ahí? Se puede utilizar ELISA, por ejemplo, para diagnosticar si hay o no presencia de HIV, por ejemplo, del virus de la inmunodeficiencia adquirida. Se puede usar para diagnosticar tuberculosis, también se puede utilizar. Se puede utilizar esta técnica, y siguen su metodología por supuesto, para el diagnóstico de cualquier enfermedad que se les ocurra. Incluso se puede utilizar esto como antidoping, esta técnica, en cierto tipo de jugadores que están consumiendo algún tipo de sustancias no o prohibidas para hacer competencia, también con este método. Pero en realidad este método no es muy exacto, digamos, para el antidoping, pero ya por lo menos da una idea. ¿Han entendido? Ese es el propósito, digamos, para muchas enfermedades se puede utilizar. Pero, ¿cómo? Ahí está la pregunta, el cómo. Es bien simple. Hay unos tubitos, ustedes van a ver así, si es que entran a internet así. Unas plaquitas con agujeritos así. Con pocillitos, ¿no? Con pocillitos. Entonces, en ese pocillito, que puede ser así el pocillito, se coloca los componentes que van a reaccionar. Pero ahora, ¿en qué consiste? Todo eso. Se pone aquí, por ejemplo, la muestra. En cada uno de esos pocillitos pueden poner muestras. Ahora, esa muestra, digamos que en esa muestra está la sustancia que ustedes quieren determinar, la sustancia presente en alguna
en algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, en la tuberculosis puede estar parte del bacilo de la tuberculosis, una proteína del bacilo de la tuberculosis. O en el caso del HIV, el HIV no se van a olvidar que es un virus, pero no todo el virus reacciona, sino una parte, fundamentalmente sus proteínas que forman parte del HIV, del virus, ¿no? Tienen proteínas. Entonces, eso es lo que alguna vez identifican y ponen las proteínas aquí. O sea, el virus en realidad ya. Ahora, si hay una proteína extraña ahí, de alguna enfermedad que ustedes están pensando, ¿está claro hasta aquí? No se van a perder esta parte. Entonces, si es esa proteína, si es bien conocida por nosotros, le podemos hacer un anticuerpo. Eso se puede hacer en el laboratorio por medios de técnicas, un anticuerpo. Ustedes no se van a olvidar que el anticuerpo, si se los pongo así, alguna vez así ponen el anticuerpo, y aquí el antígeno. Antígeno, anticuerpo, cuando es bien específico, se une. Nuestros anticuerpos se unen exactamente a los antígenos. En este caso el antígeno es una proteína que nosotros queremos determinar. Esa proteína puede ser de un virus, puede ser de una bacteria, puede ser de un parásito, puede ser de cualquiera. ¿Hasta aquí claro? ¿Sí? Entonces los científicos lo que han creado es el anticuerpo capaz de reconocer a su antígeno y no a otras proteínas, entonces bien específicos. Ese es el propósito para toda esta técnica. Entonces aquí nosotros colocamos las, si quieren, las proteínas, hartas proteínas, pero una de ellas va a ser reconocida por nuestro anticuerpo. ¿Está clarito hasta ahí? ¿Sí? Bien. Ahora, nosotros colocamos el anticuerpo. A ver, con otro colorcito. El anticuerpo en cada uno de estos, en cada de esos pocillitos, el anticuerpo. Ahora, en aquellos pocillos que no existe su antígeno específico, no va a ocurrir nada, no se va a unir nada. Pero sí se va a unir en aquellos pocillitos que está presente la proteína, el antígeno. ¿Está claro? Se va a unir de una manera específica. Entonces va a haber antígeno, anticuerpos. Pero, aquí está el pero, no van a poder ustedes reconocer, a no ser que tengan unos ojos súper bioquímicos, para decir, ah, está aquí. No lo van a poder reconocer. ¿No es verdad? ¿Y cómo se visualiza? Ahí está lo bonito, mediante enzimas. Pero ¿cómo dirán? Suponiendo que aquí está el antígeno, en este pocillito, ¿no? Entonces aquí está nuestro anticuerpo, se ha unido a nuestro antígeno, que en este caso le vamos a poner el azulito. Ahora, ¿cómo localizamos? Es que a nuestro antígeno le ponemos, lo unimos con una enzima. Ya lo han hecho eso los científicos. Al anticuerpo le unen una enzima, que generalmente es una enzima conocida. Una enzima que se llama, por ejemplo, la fosfatasa alcalina, o pueden utilizar otras, pero lo más común es fosfatasa alcalina, lo que más utilizan. O bien pueden utilizar peroxidasas, por ejemplo. Son enzimas que ya las tienen, y entonces tienen aquí, ¿cierto? Si lo ponemos así al antígeno, o al anticuerpo, ¿no? El anticuerpo aquí, ya unido de una manera covalente a la fosfatasa alcalina, a la enzima que nosotros conocemos. ¿Está claro? ¿Está ahí? Entonces, ¿qué hacemos? Lavamos todo, ¿no? Lavamos todo, se van a salir algunos, pero este se queda, porque el pocillito tiene una carga negativa, esto tiene una carga positiva y se une momentáneamente. O bien, si quieren, no lavan ya.
Ustedes van a ver, lava, no lava. Entonces ya tienen esto. Ahora, ¿qué hacemos para visualizar? Porque puede estar aquí presente los antígenos unidos a los anticuerpos y algunos no. Pero ya lo tenemos los antígenos que nosotros hemos preparado unidos con la enzima. Ahora, a esa enzima nosotros, como la conocemos, le ponemos un sustrato para que reaccione con la enzima. Entonces, un sustrato. Entonces, el sustrato va a producir un producto. ¿Está claro hasta aquí? ¿No? Porque tenemos unidad a esta enzima, que para esta enzima tenemos un sustrato conocido. Entonces, ¿qué va a hacer la enzima? Catalizar y producir un producto. ¿Claro hasta aquí? Ahora, todavía no podemos localizar al producto, porque pues, es una solución. Ahora, le echamos un colorante que tenga la capacidad de unirse al producto. Le agregamos. Si está presente el producto, lógicamente, al echar el colorante, se va a colorear. Y entonces, aquí le echamos el colorante, digamos, extra. Así le pone el colorante. Y todo esto va a colorearse. Si no hubiese producto, por más que echemos un colorante, no va a pasar nada. O sea, el colorante generalmente es una sustancia que no tiene color, por supuesto. No piensen que ya tiene color. Decimos colorante porque ese color, el colorante, al reaccionar con su producto, va a dar color. Si no hay producto, no da color. Es bien fácil. Ese es el principio de todo aquello. De la ELISA. Ahora, entonces, si ha habido todo este proceso de reacción y después ustedes van a ustedes en los cubitos, en esos cositos que ustedes miran, van a ver, aquí ha habido reacción, aquí no ha habido, aquí ha habido, aquí ha habido, aquí no ha habido. Y eso lo pueden leer mediante fotocolorimetría. El equipo para leer fotocolorimetría en este equipito de ELISA es especial, no es el que tienen ustedes ahí, ¿no? Ya van a ver un fotocolorímetro para distinguir los diferentes colores que ustedes van a utilizar cuando dosifiquen glucosa, colesterol, HDL, LDL, que todo eso es una receta de cocina ya. Pero no es saber la receta de cocina, lo que nosotros tenemos que saber es el mecanismo, por qué han utilizado, digamos, un método bien interesante, el que ha ideado esto, así demasiado inteligente. ¿Cómo ha utilizado las enzimas para un propósito? ¿Está claro? En este caso, lo ideal sería buscar directamente el antígeno, por ejemplo, el antígeno del HIV, el antígeno, es decir, una proteína que sea exclusiva del HIV. Igual buscan una proteína que sea exclusiva de la tuberculosis, digamos, del bacilo de la tuberculosis, que no tenga las otras bacterias, por supuesto, pero que sea exclusivo de la bacteria misma, del bacilo de coco. O si quieren de la gonorrea, ya hay unos cocos, ¿no ven? Los que producen la gonorrea. Pero tiene que haber una proteína que sea diferente a todas las demás, a los demás cocos, pero esa proteína es, digamos, para la gonorrea. O para una neumonía, el Streptococcus pneumoniae, que produce procesos infecciones pulmonares. Entonces tiene que buscar, y ese es un proceso que ha costado muchos años a los investigadores, identificar una proteína o un antígeno que sea exclusivo de uno. Es como tuviesen ustedes, toditos ustedes. Yo buscaría algo que les identifica a uno del resto. ¿Me han entendido? Suponiendo vos veo tus lentes, digamos, tus lentes medio plateaditos, otros con lentes que se pueden aproximar pero no son plateaditos. Entonces, tu identificación tuya. Entonces, tú eres, ¿cómo te llamas? Brittania. Brittania. Sarmiento. Ya, Sarmiento, dos. Entonces, para Brittania Sarmiento esa es su identificación, que el resto no tiene. O ustedes pueden aproximarse, los que tienen lentes, pero sus lentes son diferentes. Es exclusivo de ella. Entonces, ¿yo qué hago? Crear un anticuerpo para ella.
y ya no para los demás que tienen letra. Entonces ya es exclusivo. Entonces, si yo le agrego un anticuerpo para ella, entonces va a ser exclusivo, que va a diferenciar de los demás. ¿Está claro? Y de esa forma yo identifico. Pero me van a decir, ahora que se ha unido, ustedes van a identificar, pero ¿de cómo van a saber que se ha unido el antígeno con el anticuerpo? Pues al principio les decía eso. ¿De cómo vamos a saber que el anticuerpo se ha unido con el antígeno? Para eso, yo al anticuerpo ya lo he unido a una enzima conocida, que yo conozco ya todo, cómo reacciona, qué color da, todo. ¿Está claro? ¿Está ahí? Bueno, entonces, al unirlo, ¿cierto? Y al poner aquí, entonces, todo este conjunto va a reconocer al antígeno, a bretánico. Ahora, ya está unido. Ahora, ¿yo cómo identifico el color? Es decir, que está presente. Porque sé que mi enzima va a catalizar a un sustrato también conocido que lo va a producir y va a reaccionar y va a producir un producto, va a dar un producto. Ahora, ese producto todavía es invisible, si quieren, no se puede identificar, pero si yo le agrego un colorante que yo ya conozco también, lo identifica. ¿Está claro? Y le va a dar un color. ¿Y cómo vamos a visualizar? Ahora sí, en estas plaquitas uno puede visualizar el color. Aquí había reacción, antígeno-anticuerpo, aquí no, aquí sí, aquí. ¿Me han entendido? Ahora, más todavía, el color es una cosa subjetiva, les decía. Ese color se puede cuantificar mediante fotocolonometría. Ya saber exactamente. Y si ponen un patrón frente o un estándar frente, pueden saber la concentración. Pero para nosotros este método sirve. Doctor, una pregunta. ¿La enzima solo va a reaccionar cuando, o sea, va a ser el producto cuando el anticuerpo reacciona con el antígeno? Mire, nuestro antígeno, Sí. la enzima, Sí. y aquí tienes el anticuerpo, Sí. ¿verdad? Se va a unir al antígeno. ¿Solo cuando se une reacciona la enzima con el sustrato? No, todo este conjunto ya es una molécula mucho más grande. Ya. Es un conjunto que va a estar en aquí, en otros no estará. En otros no va a haber. Entonces lo que van a hacer ustedes es agarrar y ver si este antígeno está pegado a un estrato sólido. Pues tal vez es entonces todo este conjunto se va a quedar. Lo que no está a ese estrato sólido, ustedes pueden lavar y se va el antígeno con el anticuerpo, si es que se conoce. Se va. Y después hay que ponerle el colorante, ¿no? Exactamente. Después le ponen el sustrato. Ah, el sustrato. Porque esto no van a ver, está pegado en ciertos lugares. Ah, sí. Y lo que no está pegado, lo lavan y se va. ¿Está claro? ¿Está ahí? Sí, sí. Está pegado todo esto. Porque estos tubitos son de un material especial. Eso tal vez me olvido. Es un plástico que se llama poliestireno y que tiene carga negativa. ¿Sí? Esa carga negativa hace que todo se pegue lo que está. El sustrato, digamos, la compañera tiene carga positiva y mi sustrato tiene carga negativa. Se va a pegar. ¿Está claro? Entonces, si ustedes van agregando el anticuerpo así, se va a pegar así. Ahora, puede ser que el anticuerpo, todo esto tal vez por ahí va tu pregunta, al lavar, ¿cierto? Al lavar, primero, puede ser que esto esté presente, pero el anticuerpo no se va a unir aquí, cuando no existe. Todo esta parte de aquí, que es el anticuerpo unida a la enzima, ya está preparado, ya está hecho. Eso es, digamos, el know-how know-how quiere decir el conocimiento que te venden las empresas. Porque esto no lo van a poder hacer en laboratorio, sino hay que comprar ya está hecho. Por eso, frente al equipito de ELISA que tiene todas estas características, hay que comprar los reactivos también, que ya son específicos. Alguien con buen criterio ha hecho, por ejemplo, ha identificado a la compañera primero, ¿no? Hablando de que es una proteína del conjunto de proteínas que son ustedes, pero para identificarla a ella, yo ya he creado el
anticuerpo específico. Entonces, ese anticuerpo, lo único que va a hacer es reconocer del conjunto a ella, a nadie más. ¿Está claro? ¿Está ahí? Ahora, ese anticuerpo que es para ella exactamente, tampoco se visualiza. Entonces, los mismos químicos a ese anticuerpo le han unido de manera covalente su enzima. Una enzima conocida. O sea, la mayor parte de ustedes van a escuchar fosfatasa alcalina o peroxidasa, porque yo sé que la fosfatasa alcalina, poniéndole su sustrato, me va a dar un producto. Y a ese producto yo utilizo una sustancia que al reaccionar con el producto va a dar color. Y ese color es el que yo mido. Entonces aquí estamos utilizando, si quieren, estamos utilizando cierto tipo de artefactos donde una de mis enzimas es importante. O sea, utilizando enzimas yo puedo diagnosticar de manera indirecta a la compañía. ¿Me he dejado entender? Por eso que dice ensayos que pegan por inmunología. Dice, cuando uno utiliza antígeno, anticuerpo, el proceso se llama inmunológico. ¿Está claro? Pues inmuno. Y la enzima LAIC, que tiene apetencia, que está unida. ¿Está claro? Y todo el conjunto se llama ELISA. Esta es la palabrita que a veces sorbe, no tiene una traducción exacta, pero es todo lo que les he explicado. ¿Está clarito? En el supuesto caso de que no hubiera esto, el antígeno, todo esto tenemos, pero esto se va a pasar. En cambio, cuando se conoce antígeno, anticuerpo, antígeno, está ya presente y pegadito aquí. Todo lo demás lavamos, se va. Y solamente nos vamos a quedar con todo este proceso, con todo este conjunto de moléculas. Y ahora, para conocer ese conjunto de moléculas que ya está pegado, ¿cómo se conoce? Tengo mi enzima que yo conozco su mecanismo, su proceso. Le agrego su sustrato, que es específico para la enzima. Y eso me va a producir un producto. ¿Cierto? El resultado del producto. Y ahora, este producto, ¿cómo lo visualizo? Dando un compuesto que solamente va a reconocer al producto y nos va a dar un color. Y ese color es el que yo identifico, cuantifico, mediante un sistemita que es bien común, el fotocolorímetro. Que lógicamente ese fotocolorímetro va a ser específico para leer esos agujeritos, esos pocillitos. Ese es un vacío que nosotros hacemos. Ponemos diferentes concentraciones, más concentración, otras sustancias químicas que pueden, digamos, reaccionar de una manera parecida, digamos, a otras chicas que tienen lentes, pero el anticuerpo va a ser más específico para ello. Doctor, ¿y el sustrato cómo es? ¿Es una molécula? O el sustrato es una sustancia química. Un ejemplo. Por ejemplo, la fosfatasa alcalina. Aquí yo le pongo fósforo. Y el fósforo, al reaccionar con la fosfatasa alcalina, me va a dar un producto. Ya no va a ser fosfato, una sustancia rota del fosfato. Y esa sustancia que es derivada del fosfato, yo lo puedo identificar mediante dándole otra sustancia química que con esa partecita del fosfato me va a dar un color. ¿Ahora está claro? Así quiero que ustedes me digan para entender. No hay un libro que les deje entender así. Les dice y ah, qué bonito. Lo único en conclusión sacan ustedes que este es un método en el cual se utiliza una enzima, ¿cierto? Pero de una manera diferente. ¿Para qué? Para diagnosticar algún tipo de patología. ¿Claro? O algún tipo de proteína, si quieres. Porque ¿qué es lo que estoy identificando? Una proteína diferente a las demás. Esa proteína puede ser del virus del HIV. Puede ser esa proteína del bacilo de la tuberculosis. Lo más común en este momento, ¿qué enfermedades hay? HIV. Para ser
pruebas de vacío, ustedes ven las campañas, utilizan este método, ELISA. Entonces lo único que tienen que hacer es donar un poquito de sangre, porque como son chiquititos, entonces ahí ponen una muestra de ustedes, de otro. Los numeran 1, 2, 3, 4. Ah, está dado positivo. Tú tienes probablemente HIV. ¿Está claro? Entonces ya eso se llama vacío. Entonces ya dice, uno ya dice, estoy sospechoso frente a los demás. Entonces, ¿qué hace? Hay otro tipo de técnicas para identificar si realmente tiene o no tiene. Esto es un vacío, pero que da mucho más, si quieren, fidelidad frente a otras técnicas. Por ejemplo, ¿qué otras técnicas? Ustedes, digamos que quieren identificar en un esputo si hay o no hay bacilo de la tuberculosis. Lo que hacen es un vacío, tiñen, tratan de ver a la bacteria, y a veces ni se ve, pero existe. Puede haber. Otra cosa es que la técnica es muy gruesa, muy grosera. No ven. Ahora, si la bacteria está en gran cantidad, ya no necesitan ni hacer un vacío. Simplemente al mirar, tienes tuberculosis por esto. Doctor, una pregunta. ¿Hay 5 inmunoglobulinas y a las 5 se le puede poner cualquier No. ¿O cómo funciona? ¿Qué has llegado tardecita? Ese es el grande problema, porque estás dudando. ¿Cómo? Aquí, lo que les he dicho. ¿De qué se trata? Es una técnica unida a una metodología especial, diferente de las demás, donde se utiliza una enzima, ¿cierto?, para aclarar. ¿Y cuál es la enzima en este caso? Es en este caso le hemos puesto nombre y apellido, fosfatasa alcalina. ¿Está claro? ¿Está ahí? De otra forma estoy explicando. Entonces, si nosotros conocemos su mecanismo, o sea, ¿qué hace esta enzima conocida? Le ponemos su sustrato para esta enzima y nos va a generar un producto. Este producto lo podemos identificar mediante una sustancia que va a producir color con este producto, como todas las reacciones enzimáticas. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, eso es lo común. Por eso al principio les he puesto sustrato igual, complejo enzima sustrato igual, producto. ¿Se acuerdan? Ese es el mecanismo general de una enzima. ¿Y cómo podemos identificar que esa enzima está presente? Mediante la aparición o desaparición de productos. Yo creo que esa parte en muchos no está bien clarito. Olvídense la aplicación. Tienen el sustrato conocido. Le ponen enzima para este sustrato. Voy a ver el esquema más general presente. La enzima produce, o digo, el sustrato produce un producto cuando esté presente la enzima. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Eso es lo que es el principio. Ahora, esto nos está mostrando de que está presente la enzima. Porque hay presencia de producto. Pero no vemos la presencia del producto de una manera visual. Tenemos que identificar eso. Lindo sería visualizar el producto con ojos moleculares. Eso no existe. Pero ¿cómo lo vamos a visualizar? Dándole un reactivo que al reaccionar con el producto nos va a dar un color. Puede ser rojo, puede ser azul. Ese color es el que nosotros cuantificamos. Ahora, escuche. Si no hay color, quiere decir que no hay actividad enzimática. Porque solamente hay actividad enzimática cuando está presente. ¿Y cómo medimos la actividad de esta enzima? Mediante la presencia de producto. ¿Y cómo identificamos la presencia del producto? Mediante el color. ¿Listo? Eso es lo que generalmente se hace. Y lo que tal vez hagan ustedes en alguna reaccióncita química en laboratorio. Por ejemplo, lo más común es utilizar peroxidasa.
¿De dónde saco? Pueden comprar, pero bien caro. Pero sin embargo se puede extraer de una manera bien simple del rábano o de la papa. Hay peroxidación en el rábano, hay en la papa. Mediante soluciones alcohol hidrolizado, se saca la enzima. Entonces se extrae y ahí viene ya la enzima. Lo único que con esa enzima lo que tienen que darle es ahora un sustrato para esa enzima. Si es peroxidasa, yo le pondría agua oxigenada. Porque ¿qué hace la peroxidasa? Cataliza al agua oxigenada. ¿Y en qué lo produce? Oxígeno. Libera oxígeno. Y burbujea. Dicen, hay presencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque está burbujeando. Pero eso no les garantiza de que es oxígeno o es CO2. Pero las reacciones así, sí, las reacciones así. ¿Está claro hasta aquí? Es por eso yo les he dicho, van a hacer esto. Entonces, alguien en un gabinete creo que les hablaba algo de esto. Porque a veces sale, ¿no? Así como esté saliendo una pregunta y así discutimos. Y entonces una chica, ¿y cómo ustedes identifican que es oxígeno? Es oxígeno porque está burbujeando. Es igual cuando se cortan un poquito de sangre, sale, le echan agua oxigenada, ¿qué ocurre? Burbujea. Únicamente, ¿qué es? ¿Qué ha hecho? Esas burbujitas son de oxígeno. ¿Cómo demuestran que es oxígeno? Puede ser CO2 también. ¿Por qué? Porque van a hacer otro experimento ustedes en donde agarran bicarbonato con un poquito de agua, ¿no? Una solución de bicarbonato. Ahora, el bicarbonato, ¿qué le ponen encima? Digamos, le van a poner, no encima, sino ¿qué le agregan? A ver, agréguenle limón y después muevan y observen. También burbujea, pero no es oxígeno. ¿Qué es? CO2. ¿Lo ven ya? No le pondré limón, pondré algo conocido. Un poquito de vinagre. ¿Qué es el vinagre? Ácido acético. Ácido acético reacciona con el bicarbonato que produce CO2 más tata. Es lo que burbujea. Son cositas así que tienen que pensar. Ese es el propósito de la bioquímica. Con cosas sencillas aprender a pensar. Igualito en esto es una aplicación bien clarita. Que alguien la ha aplicado y ha dicho, bueno, si esto es así, ¿cierto? Donde yo pongo una enzima conocida. Yo sé que para esa enzima hay un sustrato conocido. Y si está presente la enzima y está presente el producto, o digo, el sustrato, tiene que haber un producto. Y ese producto lo puedo medir. ¿Cómo? Agregándole un reactivo que con este producto reaccione y dé color. Si no hay producto, por más que le eche el reactivo, no va a haber color. Quiere decir que la enzima no ha reaccionado. O la enzima no es específica para este sustrato. ¿Está claro hasta ahí? Esa misma aplicación lo han hecho para este tipo de ensayo o para este tipo de técnica, aplicando este principio. Entonces, ¿pero cómo? Utilizando antígeno-anticuerpo. ¿Está claro? Entonces yo les decía, en este momento lo que es bien importante en los bioquímicos es identificar una proteína de una bacteria, por ejemplo, que sea diferente a las otras bacterias o a sus primos hermanos. No se me olvida que, por ejemplo, el bacilo de la tuberculosis, hay diferentes tipos de cepas, incluso hay bacterias que son bien parecidas al bacilo de la tuberculosis, pero no es bacilo del coco. Incluso hablando de una cosa bien simple, el bacilo de Hansen, ¿saben qué es? De la lepra. Es igual que el bacilo de la tuberculosis. Ustedes van a ver. Y ahora, ¿cómo van a identificar? Mediante
histología o histoquímica, es difícil, mirando, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los investigadores? Tratar de encontrar una proteína, la proteína es la que produce generalmente anticuerpos, que sea propia del bacilo de la tuberculosis, de esa cepa 1, digamos, que sea diferente a las otras. Entonces, encontrando el anticuerpo, pues hay que purificar, lógicamente, proteínas, porque no se van a olvidar que los anticuerpos también son proteínas. Entonces, identifican, exactamente, lo aíslan y lo identifican. ¿Por qué? Porque es la relación antígeno-anticuerpo es bien específica. ¿Está claro hasta ahí? Bien específico. Teniendo el anticuerpo, miren, yo por eso les decía, ustedes son de una misma, digamos, afines, segundo año, pero yo quiero identificar a la compañera del resto. ¿Cómo? Si es proteína, una proteína que puede ser propia de ella. En este caso les he dicho sus lentes, pero también hay lentes en otras compañeras. Pero esas lentes, ¿qué características tienen? Digamos, un brillito tiene, que de los otros no tiene. Eso es suficiente, ya lo han identificado exactamente a esa proteína. Yo creo un anticuerpo, ¿cierto?, para ella. ¿Pero qué el anticuerpo va a identificar? Sus lentes específicos del resto de los demás. Eso es. Tratar de identificar algo. Por eso yo les decía, tiene mucho mérito aquel individuo, aquel científico que ha encontrado una proteína que sea diferente a las demás, de una bacteria. En el caso del HIV es igualito. Porque el HIV, ¿qué es? Proteínas y hidratos de carbono y ácido nucleico. Eso es el virus, desde un punto de vista grueso. Pero el HIV debe tener una proteína diferente a los otros virus. ¿Pero cómo? Ahí está. No es facilito encontrar eso. Años, hasta que han encontrado y dicen, esta proteína es del HIV y no de los otros. Ahora, ¿cómo yo identifico esa proteína del HIV? Mediante este método. ¿Está claro? Entonces, esa proteína del HIV que es específica del HIV, del virus del SIDA, es esta. Ahora, ¿qué hago yo? Le creo su anticuerpo. Es otra técnica el hacer anticuerpos. Mejor si es monoclonal. Por eso van a escuchar anticuerpos monoclonales. Para uno. No es policlonal. Si fuera ploni, yo identificaría a todas las chicas que tienen lentes, de los chicos. Pero si yo quiero hacer un mono ya clonal, es para ella específico. Es bien fácil, ¿no? Son técnicas también de hacer. No se olviden que eso ha ganado otro premio Nobel de Medicina y Fisiología, que también se está aplicando en este momento en las farmacias. Incluso el test para el embarazo se utiliza anticuerpos monoclonales. Pues que en la orina da un colorcito y listo. Embarazado. Antes utilizaban sapitos. Es otra técnica. Es la técnica antigua, allí Magnini. Ahora ya no, eso les aplicábamos, pero como ya pasa la historia, ahora estamos con anticuerpos monoclonales, ya lo hemos descartado. Entonces ustedes están viviendo otra era de la bioquímica. Eso era una. Algo parecido es eso, pero esta técnica es ELISA. Ya tienen sus tubitos. Ahora miren lo que estaba antes de confundirse. Por ejemplo, es la proteína, ahora asuman, ¿no? La proteína exclusiva del virus del SIDA. Se habla en general. Yo le creo su monoclonal, anticuerpo monoclonal, para esta proteína, no para otras. Entonces ya tengo esto. Tengo su anticuerpo. A este anticuerpo yo lo uno, eso ya también los químicos, de manera covalente, se une fuerte. Eso también ya es otra técnica, unir. No vamos a poder hacer nosotros porque es alta química. Le unimos su enzima. Una enzima que nosotros
conocemos bien. ¿Está claro? ¿Está aquí? Bien. Es igual. Le unimos esta enzima al anticuerpo monoclonal que le vas a conocer acompañante. O en este caso al virus del SIDA, a su proteína del virus del SIDA. Ya tenemos esto, antígeno anticuerpo. Ahora, en el supuesto caso que yo estoy pensando de que hay uno que está con sospecha de HIV, entonces yo le saco sangre y pongo estuviste en diferentes concentraciones, diluciones, claro. Si quiero confirmar y es sospechoso el individuo, lógicamente, ¿cierto? Cuando yo ya he puesto la sangre aquí, es decir, estoy poniendo el antígeno a diferentes concentraciones, ahora lo que he hecho es el anticuerpo, pero ese anticuerpo ya está unido a la enzima que yo conozco. Entonces, donde hay reacción antígeno-anticuerpo, todo esto se une. Ahora, ¿qué hago? Le agrego su sustrato para esta. Si no hubiera esto, por más que yo agregara el sustrato, no hay ningún tipo de reacción. Pero si hay todo esto, el sustrato se produce, va a reaccionar y dando producto. Ahora, ¿cómo identifico el producto? Mediante un reactivo que produce color con el subproducto específico. Y es lo que mido. Toda esa técnica que se mostró se llama ELISA. ¿Ahora está más claro? No es fácil. ¿Las pruebas rápidas para el VIH tienen el mismo fundamento? Sí, este es el fundamento. Supone en este momento, yo les digo, yo tengo mi pocillo con 50 agujeritos, digamos, 50 pocillitos. Entonces, a cada uno le pum, 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 pues. Listo. ¿Qué hago? Ya tienen el antígeno. Algunos, no todos. Digamos que nadie tiene ya. Inocentes palomas. Entonces, pongo aquí. Después, ¿qué agrego? El anticuerpo específico para el HIV. ¿Cierto? En el supuesto caso que uno de ustedes tuviera, segundo, en el supuesto caso que no hubiera, por más que todo esto se va, porque yo lo lavo y se va. ¿Y cuánto tiempo hay que dejarlo ahí? Ah, ya toda una técnica. Ya es toda una técnica. Esa ya es la receta de cocina. Hay que agregarle, esperar 1 minuto, 5 minutos, incubar, todo eso es técnica. A mí no me interesa la técnica, lo que me interesa es el concepto. ¿Cómo están utilizando una enzima? Utilizando antígenos anticuerpos en todo este sistemita de Sorbet. Sorbet es 6. Todo este sistema. Aquí está. El Sorbet es 6. Inmuno porque se utiliza antígeno anticuerpo y se une la enzima unido a todo eso. ¿Está claro? Y todo eso se llama ELISA. Son las iniciales. E, L, I, S. Eso es lo que se utiliza. Doctor, para la coloración, ¿eso es un proceso de oxidación? No, depende del tipo de enzima, pues. En este caso están utilizando, si vos utilizas la enzima que ya está unida, una enzima bien común es lo que más utilizan la fosfatasa alcalina o la peroxidasa, o las catalasas. Depende de la empresa que te está vendiendo el producto, ¿no? En realidad la empresa que te vende todo el kit. Porque los kits, es un kit, así como ustedes van a comprar los kits de diagnóstico para colesterol, igual les venden. Nosotros podemos comprar también el kit. Lo único que no tenemos es el aparatito para leer, porque son pocillitos. Al mismo tiempo son de 30, 40, 50 pocillitos. Eso ya se vende. Y el aparatito es especial. Ponen así, lee y dice tanto de transmitancia, tanto de absorbancia, ya les muestra. Y eso se identifica y dice, identifica 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ahí alguien siempre hay, ¿no? Un sospechoso. ¿Se han dado cuenta? Bien rápido.
Ya les he dicho, no solamente para el virus del SIDA, incluso les he dicho se puede utilizar como antidoping. Solamente que hay que comprar todito el equipo. Es un equipito y eso ya es negocio. Porque ustedes pueden hacer tubo por tubo, también se puede hacer. Pero esto es en micros, así, cantidades pequeñas. Yo no les he mostrado, a ver si les muestro mañana. O entren ahorita en internet ustedes y pongan ELISA y les va a mostrar los pocillitos. Toda la técnica. Eso no es cosa del otro mundo. Lo que yo les estoy mostrando, escuchen, no me van a confundir el propósito. ¿Qué les he dicho? ¿Cómo se utilizan las enzimas para otros fines? Ese era el propósito. ¿Se dan cuenta? Y yo les he explicado con un poquito más de detalle todo este proceso. Ahora, otra manera, otra aplicación es esto. Es otra aplicación, no olvídense de esta metodología que le dice, es otra aplicación. Dice, el NAD-fosfato, dependiente de las deshidrogenasas, se pueden utilizar para ensayos espectrofotométricos. El título es muy ampuloso, no dice nada, pero hay que comprender. Ahora, miren, este mismo principio se utiliza. Entonces, en lugar de poner reactivos de color, ¿cierto? Color, hay cierto tipo de enzimas del tipo de las óxidos reductasas, clase. ¿De qué tipo es? De las 6 clases, óxidos reductasas. Tipo 1, clase 1. Estas, por ejemplo, algunas de estas, para catalizar una reacción, utilizan un acompañante. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de acompañantes conocen ustedes? Cofactores, grupos prostéticos y coenzimas. ¿Está claro? Entonces, en uno de esos casos esta es la misma reacción, pero esta utiliza como acompañante NAD. ¿Está clarito? Necesariamente es otro tipo de reacción. Entonces, este NAD, cuando se realiza este tipo de reacción, este NAD se convierte en NAD reducible. ¿Me han entendido? Cuando hay la reacción, el NAD que estaba oxidado se convierte en NAD reducible. ¿Me han entendido? Cuando ya produce producto. Ahora, no vamos a medir el producto, porque alguien me dice, ¿podemos medir el producto? Tal vez. Pero mucho más fácil medir esto, sus acompañantes. Y esos acompañantes tienen una característica. Cuando ustedes, directamente esto ya sin color, sin nada se puede hacer. Directamente agarran, hacen la reacción, agarran el tubito y no van a mirar nada ahí. Pero ha habido reacción. Si es que ha habido reacción, o si estaba presente la enzima. Entonces, ha habido producto. No me interesa medir en este caso el producto. ¿Por qué? Porque yo tengo otra manera de medir NAD y NAD directamente. Pero para eso se requiere, ya no se requiere un fotocolorímetro, se requiere un espectrofotocolorímetro. Ese equipito que tenemos al fondo, un azulito, ahí está, que utiliza luz ultravioleta, ya no la luz común. ¿Por qué? Porque la luz ultravioleta puede detectar estas diferencias. ¿Me han entendido? Esas diferencias detecta la luz ultravioleta. Y se puede medir directo. Antes hacíamos, ahora no, porque nuestro equipo está destrozado. Y ese equipo cuesta caro, no es barato. Entonces, el Harper les muestra eso. Y dice, utilizando longitud de onda, mire, 200, 250, 300, 350, hasta 400, porque ese es el rango de la luz ultravioleta, puede haber una densidad óptica. Miren la densidad óptica y les va a dar este tipo de reacción. ¿Cómo? Si nosotros estamos midiendo esto y esto, todo conjunto,
A esta longitud de onda más o menos de aquí, que ustedes calculen entre 250 y 300 aquí. Ambas absorben y nos dan un pico. Pues. Diferencia. Pero si mueven un poquito más la longitud de onda de aquí, ya hay una diferencia entre el NAT y el NAT reducido. ¿Se han dado cuenta? A esta longitud de 350 más o menos, ustedes pueden diferenciar. ¿Cómo? Leyendo. Entonces, si ha habido reacción, ¿qué cosa va a aumentar? ¿Esta o esta? ¿El NAT? Reducido. Listo. Directo, mi ley. ¿Se han dado cuenta? Esa es una de las ventajas de tener buenos equipos. Aquí ya estamos viendo aplicación. Otro tipo de aplicación. El otro era ELISA, el otro era mediante producto, esto es mediante absorción, espectro fotométricamente, esta espectroscopía, pero fotométrica, espectrofotómetro. No me van a confundir con espectroscopía de masas. ¿Se acuerdan que también hemos llevado eso? Ahora sí que están. Esas son las técnicas que se utilizan. Y hay que conocer, y eso tiene que conocer el bioquímico. No con qué hijo de vecino utiliza las cosas. Piensan que la bioquímica es bien fácil. Yo puedo utilizar, puedo medir. Pues. Yo me río de mucha gente que quiere hacer experimentos. Si no conocen estas cosas, ¿qué cosa van a hacer? Esa es una de las grandes preguntas. Ustedes van a preguntarse, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no? Incluso en fisiología van a ver las cosas que hacen. Yo no quiero criticar, pero tienen que conocer estas cosas. No es conocer, es hacer. Porque al hacer, ahí es donde uno se tropieza. Pero antes tiene que conocer la parte teórica. Esto es lo que... Con esto puedo hacer esto, con esto puedo hacer esto, con esto hago esto. ¿Tienen preguntas? Me dicen. Es lo que dice. Muchas enzimas se pueden ensayar mediante el acoplamiento de las deshidrogenasas. Esta enzima es una deshidrogenasa. ¿Qué les he dicho? Óxido reductasa. ¿Qué son las deshidrogenasas? Óxido reductasa. Se acoplan a sus acompañantes, que pueden ser coenzimas, cofactores, y esa diferencia es la que yo vi. Suponiendo que no hay diferencia en esa longitud en la que les he mostrado, quiere decir que el sustrato no se ha convertido en producto, y esto está fallando. Entonces están viendo la actividad enzimática también. Cuando uno purifica una enzima, tiene que ver actividad enzimática. Si no ha purificado y no sabe dónde está la proteína, la enzima, no hay actividad, por más que sustrato le agreguemos. Eso es el complemento. Y después, ahora sí me he detenido. El día de mañana vamos a ver lo que ustedes están comprando. Digo ustedes porque nosotros no manejamos dinero. Ustedes ponen su cuota, después lo que les sobra si quieren se lo piden o se lo llevan para una farra, no sé. Después, esto vamos a ver. Cómo antiguamente hacíamos y ahora cómo modernamente ya se compra el kit. Van a comprar el kit. Lo único que requieren es tener un Starfax, es un fotocolorímetro. Tenemos. Micropipetas, tenemos. Tubitos, tenemos. ¿Listo? Sangre, tenemos.